En este video vamos a aprender a trabajar o a calcular la longitud de una curva en coordenadas polares. Entonces, ¿cómo es la longitud de una curva en coordenadas polares? Entonces, la longitud de la curva en general simplemente va a ser la integral de línea sobre C del dl. O sea, simplemente la integral sobre C de la raíz cuadrada de x al cuadrado más de y al cuadrado. Entonces simplemente vamos a buscar cuánto vale de x al cuadrado y de y al cuadrado y vamos a reemplazar para encontrar, digamos así, la fórmula para trabajar. Entonces nosotros sabemos que x vale r coseno teta, pero como nosotros estamos trabajando en coordenadas polares, r es una función de teta. Entonces la vamos a escribir como f de teta por el coseno de teta. Y y es igual a r seno de teta, pero r es función de teta, porque r es igual a f de teta en polares, ¿no? Seno de teta. Entonces vamos a calcular cuánto vale de x y cuánto vale de y. Lo elevamos al cuadrado y lo sumamos y simplificamos y encontramos la fórmula. De x vale simplemente la derivada, o sea, f' de teta por el coseno de teta, la derivada de un producto, menos f de teta por la derivada del coseno, que es el seno, y ya escribí el menos, y todo esto multiplicado por de teta. Esa es la diferencial de x, la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. ¿Cuánto vale de y? Pues exactamente lo mismo. F' de teta por el seno de teta más f de teta por la derivada del seno, que es el coseno de teta, y esto multiplicado por de teta. Entonces ahí tengo simplemente a de x y de y. Ahora vamos a elevarlos al cuadrado y luego vamos a simplificar. ¿Cuánto vale de x al cuadrado más de y al cuadrado? Entonces, de x al cuadrado simplemente es esta expresión al cuadrado, o sea, sería a menos b al cuadrado por de teta al cuadrado. Es decir, de x al cuadrado va a ser simplemente f' de teta al cuadrado por el coseno cuadrado de teta, menos 2 veces este por este, o sea, sería 2 veces f' de teta por f de teta por coseno y seno. Más este al cuadrado, o sea, f de teta al cuadrado por el seno al cuadrado. Y todo esto multiplicado por de teta al cuadrado. Más de y al cuadrado. Entonces de y al cuadrado lo voy a escribir aquí. Más este al cuadrado. O sea, f' de teta al cuadrado por el seno de teta al cuadrado. Más 2 veces f' de teta por f de teta por el seno de teta y por el coseno de teta, más este cuadrado, o sea, f de teta al cuadrado por coseno al cuadrado de teta, y todo esto multiplicado por de teta al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? Entonces simplemente sumamos esta expresión. Este término con este término se anula. Este más este, o sea, aquí podemos sacar factor común, f' de teta al cuadrado, y me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es igual a 1. O sea, aquí me va a quedar simplemente f' de teta, digámoslo así, al cuadrado. Este con este se cancela y aquí me va a quedar más f de teta al cuadrado, porque de aquí puedo sacar factor común f de teta y me queda seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, que es 1, y esto está multiplicado por de teta
al cuadrado. Esto lo podemos escribir como dr de teta, ¿no? Dr de teta al cuadrado, más esto es r al cuadrado, y lo multiplicamos simplemente por de teta al cuadrado. Y entonces vamos a reemplazar aquí. Dx al cuadrado más dy al cuadrado es esta expresión. Entonces la reemplazamos. Entonces simplemente va a ser la integral y escribimos ahí los límites. Pero dejémoslo aquí, los límites en polares de la raíz, que quede muy claro, la raíz de r al cuadrado, escribámoslo de primero, más dr de teta al cuadrado, y la raíz de teta al cuadrado simplemente es de teta. Aquí van a escribir los límites en coordenadas polares, y de esa forma es como calculamos la longitud de una curva en polares. La integral de r al cuadrado más de r de teta al cuadrado por de teta, y los límites de la curva en polares. Ejemplo número 1. Ejemplo número 1. ¿Cuál es la longitud de esta curva en coordenadas polares? R igual a 2. Entonces, que quede claro, graficamos R igual a 2 en polares. El gráfico de R igual a 2 en polares simplemente es la circunferencia de radio 2. Cuando teta vale 0, cuando teta vale pi medios, cuando teta vale pi, cuando teta vale 3 pi medios y cuando teta vale 2 pi. Esta curva simplemente es x2 más y2 igual a 4 en cartesianas, pero en polares simplemente es r igual a 2. ¿Cómo calculamos la longitud? Entonces simplemente la longitud de esa curva en polares va a ser la integral entre 0 y 2pi. ¿De qué? De r al cuadrado. ¿Cuánto vale r al cuadrado? Vale 4. Más de r de teta, derivamos esta con respecto a teta, vale 0 al cuadrado por de teta. Y esto no es otra cosa que la raíz de 4 es 2, integral entre 0 y 2pi de la raíz de 4, que es, ya lo saqué, que de teta, entonces me queda aquí simplemente de teta, ¿no? Y esto simplemente es 2pi por 2, 4pi. 4pi. Esta es lo mismo que tener la ecuación de la circunferencia en forma paramétrica, ¿no? Uno puede parametrizar la circunferencia, ¿no? O sea, aquí, en este caso, la parametrización de esa curva en polares, ¿cuál es? Sería r coseno teta, ¿no? Pero r vale 2, o sea, sería 2 coseno teta. Y y simplemente vale r seno teta, pero esto simplemente 2 seno teta. Entonces de aquí podríamos cambiar teta y escribirla, por ejemplo, la variable t. Entonces aquí sería, la parametrización sería simplemente 2 coseno t y 2 seno t, y el t entre 0 y 2pi. Entonces de esta forma también podemos calcular la integral de línea sobre la curva, pasar la curva a cartesianas, y esta es la ecuación paramétrica de esta curva, 2 coseno t, 2 seno t para t entre 0 y 2pi, y calcularla como si fuera en cartesianas. Pero aquí estamos aprendiendo es la longitud de una curva en coordenadas polares, ¿no? Bueno, espero que haya quedado claro cómo deducimos la fórmula y cómo hicimos este ejemplo, la longitud de esta curva en coordenadas polares. Hasta pronto.